Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta vez voy a estar diciendo cuál es mi top 5 de mejores clubes del fútbol paraguayo. Que bueno, que hay mucha gente que está debatiendo esto. En Twitter veo que muchas personas están debatiendo quién es el tercer grande del fútbol paraguayo, quién es el cuarto y cosas así. Así que hoy voy a estar diciendo cuál es mi top 5 para mí. Y bueno, ustedes también si quieren, pongan su top 5 en YouTube, o sea, en los comentarios de YouTube y díganme cuál es su top 5 de ustedes. Y bueno, ahora voy a estar diciendo cuál es mi top 5. La verdad que está un poquito difícil, la verdad. O sea, los primeros dos creo que es más que obvio cuáles son. Y bueno, los otros están un poquito peleados, pero bueno, vamos a ir diciendo. Y no sé si comenzar por el top uno. Comienzo por el top uno así, más fácil. El top uno o comienzo por el top 5. No el top uno porque es bueno, el top uno y el top 2 creo que obviamente se sabe quiénes son. Así que bueno, como les digo, ustedes digan en los comentarios cuál es su top 5 y vamos a estar debatiendo en los comentarios. Y también digan su top 5 y digan el por qué. Quiero que me justifiquen, por decirlo así, por qué. O sea, por qué está en por qué está en tal top un equipo y cosas así. Así que bueno, en el top uno es más que obvio que va a estar Olimpia. O sea, no hay chance que alguien te diga que esté otra persona en el top uno. Olimpia es eh, el mejor club del fútbol paraguayo, o sea, no, creo que no hay discusión con eso. Tenemos más títulos locales, más títulos internacionales, tenemos todo, la verdad que no hay discusión en eso. Y el que te discuta es un termo de mierda, no hay chance que alguien te diga que es más otro equipo. Y bueno, el top uno es obvio que es Olimpia, así que bueno, top uno lo dejamos ahí en Olimpia, ponemos ahí arriba el top uno. Y el top 2 es Cerro, o sea, no hay otra persona. Yo sé que Nacional llegó a una internacional, a una final internacional, pero no es más que Cerro, obviamente. O sea, Nacional tiene muy pocos torneos locales, muy pocas copas en locales, tiene muy, no sé, muy pocas participaciones en Libertadores, todo. Para mí Cerro obviamente es mucho más. Cerro es el segundo club con más copas locales, tiene mucha participación en Libertadores. Obviamente no llegó a una final. Estoy tratando de ser objetivo, ¿no? O sea, soy olimpista, pero estoy tratando de ser un poquito objetivo, mirando bien. Por hoy vamos a dejarla terminada a otro lado, así que bueno, para mí el segundo es Cerro, el segundo más grande del Paraguay es Cerro. Tiene muchas semifinales. La verdad que tiene una mala suerte, para mí tiene una mala suerte Cerro. Es imposible que no pueda llegar a una final, así que bueno, para mí el segundo siempre está detrás de Olimpia para mí, así que bueno, para mí Cerro es el segundo. Yo sé que algunos ponen a Nacional como segundo por llegar a una infinal de Libertadores. Y para mí, o sea, obviamente la final de Libertadores es muy importante. Para mí carrea mucho tener una final de Libertadores, pero no por eso va a ser mejor que Cerro. O sea, Cerro desde años anteriores viene jugando Libertadores siempre y también tiene muchas copas locales, así que, no sé, para mí el segundo es Cerro. Ustedes si quieren digan en los comentarios quién es el segundo, pero para mí es Cerro. Tratando de ser muy objetivo y analizando bien todo, para mí es Cerro el segundo. Y el tercero está muy difícil, o sea, les quiero decir que estoy haciendo este video diciendo completamente así, o sea, no tengo preparado quiénes son mi top 5, solamente digo así. Y para mí el tercero está muy difícil, está entre Guaraní y Libertad. O sea, a Nacional yo sé que Nacional tiene una final de Libertadores, pero está difícil igual, o sea, el Nacional tiene una final de Libertadores, pero para mí igual no es un club muy grande en Paraguay para mí. Más allá de que tenga una final, no es así. Más allá de que queramos cargarle a Cerro con eso, pero para mí no es más grande. Pero bueno, el top 3 no sé, la verdad está difícil porque, bueno, Guaraní tiene. El tema es que a Libertad tiene una mancha que es el descenso, o sea, tiene esa mancha y en cambio Guaraní no. En Libertad tiene más títulos que Guaraní, tiene más participaciones en Libertadores, llegó a una semifinal de Libertadores también, pero tiene la mancha del descenso. En cambio Guaraní no descendió nunca, es uno de los clubes que no descendió nunca. Llegó también a una semifinal de Libertadores como Libertad y con menos participaciones. Así que bueno, el tema es que acá está difícil, o sea,
está difícil más que nada por la mancha. Si Libertad no hubiera descendido, lo hubiera puesto por estos tres, pero descender es muy fuerte, boludo. O sea, no sé. Y lo pongo top 3 a Libertad. Para mí el tercero es Libertad. Y el cuarto, bueno, el cuarto es Guaraní, obviamente. Y el quinto es Nacional. O sea, ese es mi top 5. O sea, mi top 5 va así. Olimpia, Cerro, Libertad. Y el top 4 es Guaraní. Y el top 5 es Nacional. Ese es mi top 5. Y con el del top 6 lo agregaría, no sé a quién le agregaría en el top 6. O sea, hay muchos equipos. Te diría que el Luque más que nada, pero tampoco. Pero para mí el top 5 es ese. Y tampoco hay mucho más ciencia, digamos. Pero bueno, eh, yo sé, la verdad que estoy dudando, pero para mí el top 5 está bien, está bien. Dentro de todo está bien. Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní y Nacional. Usted dígame en los comentarios, critíquenme, no sé, díganme todo lo que quieran, díganme si es que opinen de mi top 5 si está bien o está mal, no sé, y ustedes pongan sus top 5 también en los comentarios, pero para mí este es el top 5 y bueno, el tema es que yo sé que Nacional llegó a una final de Libertadores, todo lo que ustedes quieran, pero para mí no hay chance. Es el que menos torneos locales tiene, o sea, menos copas de locales tiene entre los primeros cuatro y tiene muy pocas participaciones en Libertadores. Eso está bien también porque, bueno, teniendo tan pocas participaciones en Libertadores llegó a una final, pero igual, bueno, si hubiera ganado las copas hubiera sido distinto, creo yo, pero bueno, eso, para mí ese es el top 5 y no sé, estuve dudando entre el 3 y el 4 entre Guaraní y Libertad, pero para mí Libertad tiene más copas, tiene más participación en Libertadores, o sea, prácticamente todos los años participa en Libertadores y te llega a un octavos mínimo y bueno, eso. Hasta acá el video. Este es mi top 5. Ustedes si quieren pongan su top acá abajo en los comentarios. Critíquenme, opinen sobre mi top 5. Y bueno, vamos a estar debatiendo en los comentarios también a ver qué onda. Y eso. Nos vemos en el próximo video. Chao.